niños y de... y de todo, el NEP, el nuevo espacio de participación que nos han apoyado y colaborado mucho para que este encuentro sea posible. Bueno, les cuento que al final pueden hacer preguntas en el transcurso de la conversación, y al final las van a retomar Silvia y María Rosa, así que pueden ir dejándolas por escrito en el chat, y las vamos después a levantar para que ellas puedan responderlas. Bueno, las protagonistas de hoy son Silvia Larrufa, que yo no la veo en la pantalla, pero sé que está. Silvia actualmente ocupa el cargo de subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ocupó distintos cargos públicos, tanto en el Ministerio de Seguridad como de Justicia en la provincia de Buenos Aires. Fue legisladora de la ciudad y presidió durante 4 años la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. María Rosa Muiños es legisladora del Frente de Todos, es vicepresidenta del Partido Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es vicepresidenta segunda de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que les agradezco mucho que estén, esta buena predisposición. Hablábamos un poco antes de comenzar con María Rosa, bueno, la intensidad de estos días, y de todo el trabajo que hacen las dos, así que les agradecemos mucho la buena predisposición de estar a las 6 de la tarde compartiendo esta charla. Como decía anteriormente, este es un ciclo de conversaciones sobre seguridad, ese es nuestro tema principal. Entonces, en ese sentido, quería comenzar. Bueno, hace casi ya 13 años que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una ley de seguridad pública que fue sancionada en el año 2008, lleva el número de ley 2894, y quería preguntarles tanto a Silvia como a María Rosa cómo fue ese contexto de sanción de esa ley que es muy importante para nuestra ciudad. Y en esta cuestión del contexto, de cómo fue en el año 2008 y cuál es el contexto actual en torno a la seguridad en la ciudad, bueno, hoy hubo sesión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y se trató un tema que tiene que ver con la seguridad, así que, bueno, aprovechando la sesión del día de hoy, si querés comentarnos, María Rosa, qué fue lo que se discutió, y bueno, y las dejo conversando a vos y a Silvia. Muchas gracias. Las escuchamos. Hola, gracias Carolina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero aclarar que, bueno, yo estoy terminando mi segundo mandato como legisladora. Nunca fui miembro de la Comisión de Seguridad, pero obviamente es un tema, como todos los temas que tienen que ver con las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que nos interesan, que nos importan y de los que nos ocupamos, más allá de ser parte o no de la comisión. Tuve un rol activo, muy acompañada por Silvia Larrufa en todos los procesos de discusión de la materia en mis dos periodos como legisladora. Logramos dialogar con el oficialismo e incorporar un montón de modificaciones y de cambios a todos los marcos normativos que hubo durante estos años. Esto que decía Carolina y por qué lo traemos a colación a esta charla, yo le comentaba antes de comenzar este Zoom, que esta sesión había sido para mí particularmente muy accidentada. Fue a partir de la pandemia, nosotros tomamos diferentes modalidades de sesión, de la forma de sesionar. Tuvimos algún periodo donde estuvimos en el Salón Dorado, los 60 diputados,
y después se decidió volver al recinto con una presencialidad acotada. Actualmente estamos en el recinto, las autoridades de la casa y las autoridades de los bloques, los presidentes de los bloques, y los demás diputados salen por Zoom desde sus despachos. Como por suerte, gracias a Alberto, el domingo me vacuné, definí no salir desde el recinto, porque más allá de que somos pocos, es un lugar donde no tenés garantizado las corrientes de aire necesarias, la ventilación necesaria, sí el distanciamiento, pero bueno, como ya todos sabemos, tenemos que cuidarnos previo a la vacunación y posterior a la vacunación por algunos días, tomé la decisión de salir desde mi despacho. En realidad lo hice desde el despacho de mi jefe de bloque, del compañero Claudio Ferreño, y ahí pude experimentar lo que le pasaba a mis compañeros diputados que no tenían la suerte de salir desde el recinto, que es que se te cuelga el Zoom, la huella no funciona, no hay conectividad, así que estuve caída la mayor parte de la sesión, pudiendo escuchar el desarrollo de la sesión a través de la televisión, pero sin la capacidad de poder participar en tiempo y en forma. Hoy, de cualquier forma, me aprobaron varios pedidos de informe que yo había presentado para tratarse en el día de ayer en la labor parlamentaria. Uno fue un pedido de informe respecto a la situación de los enfermeros y enfermeras del Hospital Durán, que es de público conocimiento, que hay un conflicto. Aparentemente 50 enfermeros y enfermeras presentaron su renuncia porque el gobierno de la ciudad no les provee los elementos necesarios para su seguridad sanitaria. Y uno de los pedidos de informe muy importante que me aprobaron tiene que ver con el retiro de las fuerzas federales de Puerto Madero específicamente, y cuál es la intervención del gobierno de la ciudad en ese barrio. ¿Por qué pregunto esto? Porque nosotros tenemos información de que rápidamente la ciudad se puso a instalar cámaras y a proveer de efectivos al barrio de Puerto Madero en este reemplazo de la prefectura. Mientras tanto, en el barrio Richardelli, la ex villa 1114, todavía no hay presencia de la policía de la ciudad, ni siquiera atendiendo el 911, ¿sí? El retiro de las fuerzas federales está acordado entre la ciudad y la nación, primero a través de la caída de un decreto que tenía que ver con el Cordón Sur. Esa baja la dio Mauricio Macri cuando era presidente en el año 2017, y después se perfeccionó con la firma de un acta acuerdo que se hizo en febrero del 2020, antes de la primera cuarentena, un par de semanas antes de que se iniciara la pandemia, que el virus llegara a Argentina, en la ciudad de Tucumán, y tuvimos el honor de ser parte, de estar ahí en la firma del acta acuerdo. El acta acuerdo dice que y en una forma muy acordada, las fuerzas federales se iban a empezar a retirar de la ciudad de Buenos Aires en los pocos barrios donde tiene presencia. Uno es el barrio de Puerto Madero, donde estaba la prefectura naval, en la Villa 2124, en el barrio Zabaleta, en el barrio Richardelli, ex Villa 1114 y algunos otros barrios. Cuestión que nosotros queremos señalar desde nuestro bloque que, siendo coherentes con la política que viene llevando el gobierno de la ciudad hace 14 años, se ocupó y se preocupó de garantizar la seguridad del barrio de Puerto Madero, y no así de los barrios que justamente tienen su sistema de seguridad mucho más comprometido, con una población que en su mayoría está bajo la línea de pobreza, y que tienen un montón de problemáticas, no solamente de seguridad, pero que también hacen a la seguridad. Bueno, como dato bueno es que el pedido de informe se aprobó.
Como dato de color, uno de los diputados del PRO señaló que iban a acompañar este pedido de informes, pero con cierto disgusto, porque entendían que el gobierno nacional estaba dañando a la ciudad de Buenos Aires, porque no solamente le recortó fondos para la seguridad a través del recorte de lo que ellos llaman coparticipación, que en rigor de verdad no es así, y ahora en el retiro de las fuerzas federales, cuando, insisto, esto estaba acordado. Lamentablemente, como yo tenía la sesión caída, no pude responderle, y por suerte, mi compañera de banca, Claudia Neira, que actualmente es la vicepresidenta de la Comisión de Seguridad, estaba al tanto del tema porque lo venimos siguiendo. Esto fue producto de una reunión que les solicitamos a Silvia y a Gabriel Fuchs, y la tuvimos hace un par de semanas con la ministra Frederick. Es un tema que nos preocupa muchísimo, porque viene como un encadenamiento de situaciones. A esto se le ha sumado los incidentes en el barrio Mujica, y hay un discurso del gobierno de la ciudad donde dice que esto tiene que ver justamente con el retiro de las fuerzas federales. Este discurso, actual discurso del gobierno de la ciudad, se contradice obviamente con un montón de evidencia y del propio discurso del gobierno de la ciudad con anterioridad, donde señala que los niveles de delito se mantienen constantes, tanto en el 21 respecto del 2020 como el 2020 respecto del 2019. Con lo cual, el incremento del delito no tiene absolutamente nada que ver con el retiro de las fuerzas federales, y me parecía, bueno, que es un tema que nos preocupa. Como dije, fue un tema por el cual nosotros le solicitamos una reunión a la ministra de Seguridad de la Nación y a sus secretarios, que muy amablemente nos la dieron, y tuvimos una reunión muy buena. También es motivo de diversas reuniones que estamos teniendo con la Defensoría General de la Ciudad. Nada, es un motivo de preocupación y de ocupación para nosotros. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias, Carolina, por la presentación. Gracias de verdad a quienes están participando. En particular, agradecerle a María Rosa por ser parte de este ciclo de conversaciones. Es la primera que sale así en vivo. Para nosotros es realmente un gran desafío poder acercar un tema que es tan importante para la ciudadanía de una manera sencilla, sin caer en reclamos o posiciones facilistas de una cuestión que es efectivamente compleja, y recién ella muy claramente explicaba a veces las cuestiones institucionales que inciden en esta materia. Carolina hablaba de la sanción de la ley en el 2008 y María ya fue al 2021, y realmente hay una continuidad de las políticas. Como ustedes saben, a fines del 2007, el entonces presidente, el compañero Néstor Kirchner, convoca a quien había ganado la elección a jefe de gobierno para conversar sobre cuestiones del área metropolitana. Y entre esas cuestiones coinciden en que la ciudad de Buenos Aires debe tener su propia política de seguridad, y acuerda que va a conversar con los bloques tanto del Senado como de diputados la posibilidad de modificar la ley que resguarda los intereses del Estado de la Nación en la seguridad, la ley que todas y todos conocemos como ley Cafiero, Cafiero-Snope, por los legisladores que impulsaron esa ley, y se logra una modificación en el artículo 7 que refiere a seguridad, que le permite a la ciudad empezar a pensar su propia seguridad. Y ese es un primer cambio muy importante que nosotros tenemos que entender
como un aporte que el espacio que en ese momento denominábamos Frente para la Victoria logra en el marco del Congreso Nacional, un espacio que tiende a ser renuente a los pedidos de mayores autonomías para la ciudad de Buenos Aires. Por errores propios y por historia, esa es una situación de tensión, y fue el gobierno del presidente Néstor Kirchner y los bloques del Frente para la Victoria quienes habilitaron esa modificación. Y eso permitió que en la legislatura pudiéramos debatir esta ley a la que hizo referencia Carolina, la 2894, que después María tuvo la responsabilidad de levantar en sus aspectos positivos y acompañar nuevas modificaciones cuando se produce el segundo momento, que es el traspaso de la Policía Federal. Esa primera sanción en el 2008 me tocó la tarea de presidir la comisión. La hicimos en consulta con convencionales constituyentes de la ciudad, con expertos en la materia, con los expresidentes de las comisiones de seguridad que me habían antecedido, con personal policial retirado, que es el jefe de gobierno en ese momento, más de 10 artículos. Te estamos perdiendo sin la conexión. Si apagás la cámara y nos llega un poco mejor el audio, probamos así, por lo menos en este tramo. Dice que apague la cámara. A ver si nos llega mejor el audio sin... A ver si ahí me escuchan. A ver. No. No, estamos igual. ¿Tenés algún lugar de la casa para correrte o donde estés? Que entonces así nos tocó la sanción de la ley. Perfecto. No, de vuelta. Debe ser internet. Es internet que va y viene. Ahí no es señal. Ahí me dicen perfecto. Ahí sí, perfecto. Sí. Podés retomar los dos últimos conceptos porque se nos entrecortó y te escuchamos bien ahí. Bien, institucional, donde fue Frente para la Victoria el que permitió Nos estamos escuchando en el backstage. Sí, sí, perdón. Ahí a veces es difícil. No, estamos tratando de que salga lo mejor posible. Ahí te escuchamos, me parece. Si me escuchan, sigo. Sí. Cuento, reitero, porque me parece importante en el marco de un contexto preelectoral reconocer que ha sido el peronismo, sus expresiones políticas de los últimos tiempos, el Frente para la Victoria en el el audio de nuevo. Sí, le está saliendo con tu celu, por ahí activa los datos. Liderazgo de No. Se corta, Gil. Vamos a ver si podemos cambiar, como decía María Rosa, si estás con internet, wifi, pasar al celular, quizás con eso te podemos recibir mejor. Lamentablemente se corta. Yo hoy me convertí en una experta de cómo salir así. Tenía por la compu la huella y mi identificación y tuve que salir por Zoom desde mi teléfono con mis datos. Me parece que es la única forma de conseguir estabilidad. Sí, me parece lo mismo. Habría que probar entonces desde el celular. Caro, si querés...
A ver. A ver, no llego a ver si sigue conectada, pero está muteada. Bueno, las dificultades que tienen estos nuevos tiempos a los que hacía referencia María Rosa. A ver, perdón, me conecté desde otro lugar, perdón, Caro. Ahí va. Porque después se corta y... Impecable. Perdona a todas y a todos y retomo rapidito esto último porque creo que algo se escuchó, pero que tomemos como un patrimonio del peronismo, que el proceso de fortalecimiento de la autonomía de la ciudad se logra en los gobiernos con presidentes peronistas, con Néstor, que facilita el debate en el Congreso, con la participación de nuestro bloque en la ciudad en los dos momentos, y ahora cuento eso, pero quiero decir que esto último que señalaba María sobre la nueva etapa es muy importante, porque la oposición, fundamentalmente Juntos por el Cambio y el bloque de medios que le son afines, quieren instalar la errónea idea de que el gobierno de Alberto gestiona en contra de los intereses de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, fue Alberto Fernández el que envió al Congreso de la Nación una ley para que el Congreso ratifique la transferencia de la Policía Federal al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que era impensado en cualquier contexto histórico. Los invito a leer el debate legislativo, no de la ley Cafiero, sino de la creación de AISA, que como concepto era muy aplaudido, pero que se cuestionaba porque en parte beneficiaba a la ciudad de Buenos Aires. Compañeras y compañeros peronistas, pero del interior del país. Entonces, pensar que esa transferencia alguna vez iba a ser ratificada por la Cámara de Diputados y por el Senado, para mí era algo muy difícil. Y fue nuestro gobierno, con el impulso del presidente y los votos de nuestros legisladores, que tiene obviamente una reparación histórica hacia el sistema federal, que fue que Macri cedió más recursos de los necesarios para esa transferencia. Una posición política que tuvo nuestros legisladores, María Rosa y el resto, los diputados nacionales por la ciudad, en ese momento Axel Kicillof, señalando que había exceso en la transferencia de recursos a la ciudad de Buenos Aires. Y lo único que hizo esa ley, además de que sea el Congreso el que decida que la ciudad a partir del 2016 tiene parte de la federal a cargo de su seguridad, es poner las cuentas en orden. Y lo hace también pidiéndonos que acordemos. Y en ese marco del acuerdo que veníamos trabajando con la ciudad y que los tiempos electorales obviamente dificultan los procesos de diálogo, nos encontramos con ese convenio en el que María Rosa estuvo en Tucumán y después las dificultades para su implementación. Y para nosotros eso, yo creo que eso es lo más importante, por eso sabía que iba a ser muy interesante la conversación con María Rosa. Creo que no la voy a invitar más seguido porque la última vez que hicimos una cosa así venía de sancionar el presupuesto, ya no me acuerdo de qué año, y también había sido una sesión compleja, no quiero hacer que sea mi culpa, pero efectivamente estos son temas que nos encuentran siempre, y estas conversaciones tenían que ver con eso. Sobre la ley 2008-94 intentamos que se construyera participativamente, con todas las voces. Le dijimos a Macri varias cosas. Primero, tu proyecto de ley no sirve para nada, son 10 artículos sobre una policía que no dice nada. Nosotros queremos una ley de seguridad pública, queremos que en la misma sesión se vote la creación de la policía judicial, para que quede claro qué hace la policía de seguridad o administrativa y qué hace la policía judicial cuando ya está investigando. Queremos que el instituto de formación sea independiente al esquema policial para que esté garantizado no solo la calidad, sino el presupuesto, que las necesidades operativas de la fuerza no impacten sobre el proceso de formación.
Y eso lo logramos, no éramos mayoría, pero ellos tampoco tenían mayoría propia, y esa es una diferencia enorme con el segundo proceso. Esa Sí. ley salió con 45 votos sobre 60. María Rosa tuvo la oportunidad de participar en la nueva ley, en la 5688, que se votó con mayor nivel todavía de apoyo, creo que estuvieron en los 55 sobre 60, o sea que es muy importante, pero que mantiene bastante de aquella ley, en el que es una ley de seguridad, en que hay conducción civil de la policía, bueno, conducción civil, ellos delegan al final, pero está planteado en el marco normativo, hay participación ciudadana, hay control externo, cambiaron, que pueden hacer servicios adicionales, obviamente ahí la federal hizo un gran lobby, a mí ahora me toca del otro lado y sé de lo que estamos hablando, así que bueno, hay cosas que se tuvieron que modificar y hay muchas cosas que faltan, eso también se lo voy a dejar a María, de que dice esa ley, pero es muy importante que lo sintamos como un aporte y algo positivo que ha hecho nuestro espacio en estos últimos años, con una mirada crítica pero constructiva, que siempre estamos pensando en el bienestar de la ciudadanía y no en el color político del jefe de gobierno. Y bueno, seguramente cuando haya más mujeres en la conducción de la ciudad en general y de la seguridad en particular, también habrá otras mejoras. Sí, mencionaste, cerraste hablando de la participación de las mujeres, así que me dejás el pie ahí para que yo les dé el pie a ustedes, para que nos compartan su visión respecto de la situación de las mujeres y la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál empieza? Ah, bueno, dale, no, breve, para pasar el chivito nada más. Cuando trabajamos, por ejemplo, y también lo comentábamos antes de empezar, sobre el diseño del mapa del delito, que fue una iniciativa del diputado Roy Cortina, no estaba previsto, por ejemplo, en ese diseño las denuncias por violencia de género, y fue una incorporación que pudimos hacer nosotros con posterioridad. Obviamente no tenemos reporte ni mucho dato del mapa del delito en general, y menos de eso, lo que hay no es muy puntilloso, muy efectivo. Bueno, tenemos obviamente la excusa o como quieran llamarlo de la pandemia, ¿no? Pero bueno, para nosotras era muy importante que eso estuviera incluido dentro del mapa del delito. A ver, yo coincido con Silvia, que en la medida en que nosotras vayamos incorporándonos, tomando un rol mucho más protagónico en algunas funciones que son y han sido hasta ahora netamente masculinas, en las fuerzas de seguridad sobre todo tiene que ver con las responsabilidades de conducción, se va a incorporar una mirada diferente. Esperemos que enriquecedora y que mucho mejor. Hasta ahora no ha pasado, y todo está como previsto para que no sucediera, pero bueno, me parece que nosotras hemos dado pasos muy importantes en nuestro nivel de participación en diferentes estamentos dentro de las responsabilidades públicas, y más temprano que tarde esto va a pasar. Está planteado dentro de lo que fue la reforma del Sistema Integral de Seguridad, y falta obviamente un gobierno que imponga esto. A veces, dentro de todo el proceso de la discusión legislativa, y un poco lo señalaba Silvia también, nosotros siempre tenemos la voluntad de acompañar todas las reformas que mejoren la vida de los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Muchas de las veces que introducimos modificaciones o que nosotros mismos proponemos proyectos de ley
que terminan siendo acompañados por el Pleno, por la mayoría del cuerpo, y son aprobados, después en la práctica o no se implementan, o se implementan de una forma que contradice el espíritu del legislador o la legisladora que lo planteó y que lo llevó adelante. Ella hacía mención, por ejemplo, a uno de los artículos que fue uno de los que más nos costó, que tenía que ver con la conducción civil de la fuerza, y lo incumplieron desde el mismo momento, introduciendo algunos artículos, algunos fueron este año ya reemplazados, ya dados de baja, que son estos artículos que se le agregan algunas leyes que son transitorios, que son por un tiempo, especialmente en estos temas que tienen que ver con la autonomía de la ciudad, que es una construcción, que es progresiva. Entonces vos tenés que pensar un marco normativo que no va a quedar estático. Pero bueno, cambiemos el PRO, vamos juntos, en general se aprovecha este tipo de situaciones para mantener el statu quo. Es verdad que también le pusimos mucho énfasis al tema en todo lo que tiene que ver con la capacitación y la profesionalización de los miembros de la policía de la ciudad a través del instituto, pero bueno, en el medio vos te enterás que una de las docentes del instituto es Laura Alonso, y decís, bueno, ¿y qué pasó acá? Dato de color, nada más. Sí, es muy, muy interesante lo que cuenta María, y también un proyecto importante que presentó, que recuerdo que lo presentó junto con Claudia, de creación de los centros integrales para la mujer, que lo voy a dejar eso, que tiene que ver con el otro enfoque, que es la seguridad hacia las mujeres, pero retomando esta idea de la mujer y la seguridad. Claramente la ley de seguridad de la ciudad, la vigente, tiene algunos artículos vinculados con garantizar la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres en la carrera de la policía de la ciudad. Sin embargo, desde que la policía metropolitana y después la policía de la ciudad están dispersas en el territorio porteño, la única mujer que ocupa un cargo de jerarquía es la Superintendencia contra la Violencia de Género. Entonces ahí claramente es parte de la voluntad política el poder garantizar que los ascensos sean también paritarios, a pesar de que en las escuelas ya tienen la mitad y mitad de los estudiantes varones y mujeres. Y es muy interesante también lo que señalaba María en torno a las estadísticas. Claudia ahora, en su carácter de presidenta de la Comisión de Espacio Público, me pedía una reflexión por escrito sobre el tema, y lo primero que surge es que no hay ningún número que nos permita ver cuáles son los riesgos de las mujeres en el espacio público, más allá de nuestra tarea militante, que nos hace reconocer esos riesgos que van desde el acoso callejero a situaciones de violencia sexual o femicidios, que ha habido uno o dos en el espacio público, el resto son en el ámbito doméstico. Entonces es muy importante que el gobierno de la ciudad empiece a pensar las estadísticas criminales con perspectiva de género, y que cumpla con la igualdad de trato en los cargos de conducción, para brindar un mejor servicio de seguridad, y fundamentalmente para que la atención a las mujeres en situaciones de violencia, en lo que refiere al ámbito policial, sea mejor y se complemente con la tarea que hacen los SIM, que a mí me gustaría, María, que cuentes un poco cuál es la idea y en qué estamos. No, bueno, es súper interesante eso que decís, porque mi mamá decía, para muestra basta un botón, ¿no? Y el botón son los SIM. La ley dice explícitamente que se creará por lo menos un SIM por comuna. El PRO nombró como logro
haber completado un SIM por comuna, o sea que transformó lo que era el piso en el techo. Dijo, hasta acá llegué, garanticé 1 por comuna, ya estamos. ¿Cómo garantizó 1 por comuna? A través de convenios. ¿Nosotros estamos en contra de eso? Absolutamente no. Entendemos que hay un montón de organismos, ONGs especializados en la temática, que seguramente pueden desarrollar una tarea de prevención, de acompañamiento y de ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género con mucha más efectividad que el Estado que gobierna hace 14 años la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que no ha tenido un desarrollo desde la Dirección General de la Mujer, que cada año desfinancia esa política. Tuvo el mismo criterio y tuvo la misma ejecución con la política de los SIM que desde la política general, desde la Dirección General de la Mujer. Nosotros en algún momento tuvimos como un acceso directo a cómo se llevaban adelante este tipo de convenios porque nos ofrecieron que nosotros como organización abriéramos 1 o 2 SIMs en las comunas que faltaban para llegar a 1 por comuna. Y lo que el gobierno de la ciudad ponía desde su condición de gobierno eran el equivalente a 2 sueldos. Nosotros en la ley fuimos muy específicas en el piso que tenía que contener cada SIM. Entonces se hablaba de un equipo multidisciplinario. Entonces vos de piso, como gobierno, tenés que garantizar ese ingreso. La mayoría de las organizaciones, algunas muy reputadas y muy buenas, que tienen espalda, porque vienen trabajando en esto hace un montón de años, podían hacer frente a el alquiler de un local para poder instalar el centro integral de la mujer de esa comuna, por ahí ya lo tenían abierto, pero si no, la organización que se hiciera cargo, quisiera hacerse cargo, tenía que financiar el alquiler de un local, los servicios de ese local y algunos sueldos, mínimo. Un abogado, un psicólogo, abogada, psicóloga y un administrativo, administrativa. El gobierno de la ciudad aportaba el equivalente a 2 sueldos mínimos, ni siquiera equivalente al sueldo de un profesional. Y hasta ahí llegaba. No, obviamente nosotros le rechazamos el ofrecimiento, porque es un ofrecimiento con trampa. Vos te terminás haciendo cargo de un montón de requerimientos que ya no están dirigidos al gobierno de la ciudad, que es el que tiene que cumplir con esa responsabilidad, sino que terminás siendo vos organización, el responsable o la responsable de no dar respuesta a eso que la población está necesitando. Y la verdad es que la responsabilidad es absolutamente del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y así lo ha sido. En el medio de la pandemia, obviamente esta situación se agravó porque como muchos de los SIM, la mayoría de los SIMs estuvieron cerrados, pero aunque no hubiera pasado la pandemia, ya era insostenible para las organizaciones seguir con esa gestión, sin la ayuda del Estado. Lo que hace permanentemente el gobierno de la ciudad, que hace 14 años está a cargo del macrismo, es desentenderse de estas políticas públicas. Por eso yo decía antes que tanto Claudia como yo avanzamos con este proyecto, entendiendo que era necesario para las mujeres de la ciudad de Buenos Aires, y termina siendo como una trampa. La ley está, la ley existe, pero el Ejecutivo la ejecuta como le parece. Siempre que el marco general es que estamos hablando de la ciudad más rica de Latinoamérica, porque si no, hoy en la discusión en el recinto, algún diputado del PRO quería comparar la situación de la educación en la ciudad de Buenos Aires con la situación de la educación en cualquier provincia, cualquiera de la Argentina, sin mensurar
los problemas presupuestarios, los ingresos per cápita de cada uno de estos lugares. Entonces, no es lo mismo la gestión de recursos y las políticas públicas en distritos que muchos reciben y el aporte del gobierno nacional, ¿sí? que es como su mayor nivel de aporte viene del gobierno nacional, que de la ciudad de Buenos Aires, que para el 2021 tiene un presupuesto de 600.000 millones de pesos. ¿Querés agregar algo, comentar algo sobre el Centro de Justicia de la Mujer? Digo, ahí en el chat fueron comentando respecto del mal funcionamiento de los SIM en la ciudad, pero por ahí estaría bueno destacar el buen funcionamiento que está teniendo el Centro de Justicia de la Mujer, donde hay muchas compañeras que están ahí trabajando en este contexto tan difícil. Por eso por ahí estaría bueno destacarlo. Sí, no estuve, perdón, pero no estuve siguiendo el chat. Sí, entiendo que, bueno, muchas de las compañeras han militado fervientemente la difusión del Consejo de Justicia de la Mujer. Para nosotros fue una herramienta valiosa y novedosa en el medio de este desfinanciamiento de las políticas generales dirigidas a las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, porque a pesar de de tener un espacio muy, muy agradable, muy grande, muy amigable, constituido también un equipo multidisciplinario de atención, está en un lugar de difícil acceso para el público, ya que no llegan los colectivos. Está en un barrio popular, en un barrio que es accesible para la mayoría, como es La Boca, pero tiene esta dificultad, la falta de difusión que le ha dado el gobierno de la ciudad a este servicio público, y la falta de accesibilidad a través del transporte público. Nosotros no podemos desconocer que la mayoría de las mujeres que sufren violencia de género y que tienen que recurrir a este tipo de establecimientos son las de menores recursos. Entonces, se hacía como difícil. Yo presenté en la legislatura ya hace un par de años una solicitud para que se establecieran paradas de colectivos. Hay colectivos que tienen su recorrido en la zona, no es que no es así, pero no tienen parada. La verdad que es de sencilla resolución, pero no pudo hacerse. Este último tiempo ha tomado un vuelo muy interesante el centro. Nosotros, nosotres, desde nuestro espacio político, hacemos todo lo que está a nuestro alcance y vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para difundir ese servicio, porque se torna cada día más necesario y más eficiente. La verdad que las compañeras que están a cargo están haciendo una tarea admirable. Sí, iban muchas de ellas comentando ahí en el chat, dando cuenta en las distintas comunas los deficientes funcionamientos de los SIM y cómo esto deja a las mujeres un poco a la deriva, ¿no? Por suerte hay un centro que funciona y que se preocupa por ellas. Así que bueno, bienvenido sea ese trabajo. Y que el centro se fue adaptando también a las necesidades de las mujeres víctimas. Cuando nosotras pensamos en los centros integrales de la mujer, tenía que ver con valga la redundancia, un acompañamiento integral. El acceso al centro de justicia al principio tenía que ver con la denuncia. Y esto se fue modificando con el tiempo, porque
las necesidades de las mujeres son múltiples y no siempre tiene que mediar una denuncia. No siempre la mujer está en situación psicológica, anímica, económica de denunciar. Hay procesos que son anteriores a la denuncia. Y en ese sentido, remarcando lo que ya señaló María en torno a que es la ciudad más rica de la región, destacar que otros dispositivos, como la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, el 137, que son específicos para asistencia en situaciones de violencia de género, los financia y los implementa el gobierno nacional. Sumado a que, por el proceso de autonomía inconcluso, el gobierno nacional sigue pagando a la justicia nacional ordinaria en casi todos los fueros, porque solamente se transfirieron algunas competencias penales, y sigue haciéndose cargo de la política penitenciaria de la ciudad. Es decir, que no solamente tiene una recaudación propia muy importante, sino que el Estado Nacional, más allá de la coparticipación, sigue financiando actividades que deberían ser propias de la ciudad en tanto jurisdicción, y que nunca la cuentan de ese lado. Así que en ese sentido, obviamente, un cambio de color político va a significar que las leyes votadas tengan el sentido real de la votación y no la implementación, pero bueno, eso es parte también de nuestra tarea, de mostrar cómo hay una mirada política que acompaña algunas iniciativas, porque se quiere mostrar como dialogando, pero cuando llega el momento de implementar esas decisiones, tergiversa, borra con el codo lo que escribió con la mano. Y pensando ahora hacia adelante, con una perspectiva de futuro, sobre todo esto que ustedes mismas fueron mencionando, y en función de sus vastas trayectorias y de sus recorridos como mujeres, como políticas, como militantes, ¿cómo ven para adelante cuáles son los pendientes y los posibles en materia de seguridad en la ciudad de Buenos Aires? ¿Tuyo, Silvia? Bueno, en principio hay figuras de la propia norma que introdujo el bloque del Frente de Todos, como el defensor del policía, como el informe anual sobre las situaciones en que la policía interviene con armas, que tendría que ser público y presentado anualmente a la legislatura, que no se están cumpliendo. Con la excusa del COVID fueron reemplazando a los foros vecinales con el encuentro con el comisario. Recuerdo que en aquella charla que hice referencia al principio con María, hablábamos de la importancia de que haya una articulación entre la Junta Comunal y ese foro vecinal, porque a pesar de que el territorio es pequeño, si lo comparamos con la provincia de Buenos Aires o con muchas de otras provincias, la densidad poblacional, la lógica de funcionamiento durante la mañana, con casi el doble de personas entrando a la ciudad a trabajar, a asistirse, a ir a espectáculos, a ver deportes, es tal que es complejo. ¿Quién es mejor que las comunas para dar cuenta de las diferentes situaciones y por supuesto la participación de las y los vecinos en estos foros? Y fundamentalmente yo creo que lo que le falta a Juntos por el Cambio, no a la ciudad de Buenos Aires, es una visión integral de la seguridad, el poder reconocer cuáles son los principales problemas y de esos cuáles serían las causas, y no llenar todo de cámaras y poner policías, que no está mal per se, pero si no se hace para algo, lo único que hacemos es ir moviendo al delito del lugar. Como tienen bastante poca empatía con los sectores populares, obviamente concentraron todo ese esfuerzo en la zona norte, algo menos
menos en el centro de la ciudad y por supuesto casi nada en la zona sur, y por lo tanto 3 de cada 4 homicidios que ocurren hace 15 años en la ciudad de Buenos Aires ocurren en la zona sur de la ciudad. Femicidios, lo mismo, a pesar de que tienen lógicas diferentes, ocurren más obviamente en los barrios populares de la zona sur. No podemos dar cuenta, insisto, del resto de la lógica porque no tienen estadísticas criminales con perspectiva de género. Y en ese sentido, esa conducción política y esa mirada que hace que la policía es muy importante, pero no es el único, y el trabajar y el generar mesas y el juntar a los diferentes sectores, para mí es el gran desafío que, insisto, entiendo que solamente se logra con un cambio de visión política. El resto, bueno, allí está, y gobiernos nacionales que ponen en funcionamiento la economía y reducen la desigualdad social, obviamente colaboran con la reducción del delito en todo el país y también en estos distritos que tienen algunos servicios públicos más consolidados de hace tiempo, porque la ciudad de Buenos Aires es además la capital de todas las argentinas y los argentinos. Sí, de hecho, todavía estamos lidiando con la confusión de las comisarías, que fue un diseño posterior a la última reforma, donde tenés comisarías que antes tomaban denuncias, pero ahora no toman denuncias, la incorporación del Ministerio Público Fiscal también como un lugar de denuncia. Había un dato muy interesante que había surgido del trabajo que ustedes hicieron desde el Instituto Ciudad, respecto a, por ejemplo, como un dato extraño, la baja cantidad de denuncias de delitos en la Comuna 8, donde no se profundiza sobre ese hecho extraño, porque es un hecho extraño que obviamente tiene algún origen que no tiene que ver con menor cantidad de delitos, sino con una aversión a denunciar, algún miedo a las fuerzas de seguridad, alguna relación de las fuerzas de seguridad con ese delito. Yo al principio vi que estaba Mope por acá, que es uno de los 2 presidentes de comuna que tenemos actualmente. Por suerte, por primera vez tenemos presidentes de comuna, y él por ahí nos puede contar un poco cómo es la relación que establece con la policía de la ciudad en la Comuna 8, que encima es donde está el instituto, donde están, bueno, lo que era la sede del Club Español, o una parte, que le quedó una parte de la sede del Club Español, y otra la usa la policía de la ciudad. Todavía tengo como el recuerdo, no recuerdo bien si fue el año pasado o el anterior, Mope lo vas a ver decir mucho mejor que yo, donde la policía de la ciudad intentó establecer, privatizar de alguna forma una parte del Parque de las Victorias para establecerse en el medio del parque. Obviamente esto con no solamente la anuencia, sino la autorización del gobierno de la ciudad. Sí, incluso no solamente desde iCiudad comprobamos eso, que la Comuna 8 es la comuna que tiene la menor tasa de denuncias de robos y hurtos por habitante en la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto que nuestras compañeras y compañeros como el MOPE nos daban cuenta de que eso no podía ser así, sino que desde el Ministerio Público de la Defensa, que María también refirió como una institución con la que se puede dialogar y articular, participamos de mesas con las y los vecinos que daban cuenta de la situación grave de inseguridad, y eso no se refleja en esta estadística y obviamente no hay nadie que lo quiera mirar. Entonces claro, eso no se cambia con leyes. Las leyes son herramientas para que los espacios políticos que tenemos voluntad podamos hacer presentaciones, sí que está muy bien, pero bueno, hay que ganar la ciudad para que el cambio sea notorio en torno a poder cumplir con esos desafíos que están pendientes.
Bueno, cuánto por hacer por delante. Fueron surgiendo algunas preguntas en el chat que tienen que ver con esto que ustedes mencionaban. Una de ellas es en relación a los datos que hay, si hay datos o qué elementos podemos tomar para poder considerar la situación de la violencia de género en la ciudad de Buenos Aires respecto de otros centros urbanos. En general, la información con que se cuenta siempre es sobre femicidios, y el mejor informe es el de la Unidad Fiscal de Investigación de Violencia de Género, la UFEM, que anualmente publica, y si no recuerdo mal, ya publicó el informe de femicidios 2020. En segundo lugar, la OVD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, también produce informes en relación a las denuncias que recibe, y ahí es interesante. De la propia ciudad de Buenos Aires hay poco y nada en relación a este tema, y entiendo que el Centro de Mujeres de la Justicia, al que hicimos referencia, está elaborando informes. Sí puedo destacar que la decisión del Consejo de la Magistratura, propuesta de nuestro bloque de crear ese centro, eligió la Comuna 4 como la comuna en la que se iba a instalar el primer lugar, porque es en la que mayor cantidad de femicidios se han registrado, mayor cantidad de denuncias siempre se registran, y por eso, a pesar de todos los inconvenientes de acceso a los que hizo referencia María, esa era el barrio y la comuna en que había que ubicarlo, quizás en un lugar más accesible dentro de ese barrio y esa comuna, pero bueno, no deja de ser el Consejo de la Magistratura también un espacio donde el PRO tiene su incidencia, y siempre esa visión política termina impactando en la implementación de las decisiones. Estaría bueno contar con mayor información, ahí quizás puedo pasar un chivo y que tiene mucho que ver Carolina, que es desde el Ministerio de Seguridad. Estabas trabajando un sistema informático que es el URGE, que las provincias que adhieran y si la ciudad adhiere, además de facilitar la toma de denuncias sobre un formulario que les va a permitir al personal policial que lo tome, o en nuestro caso del Ministerio Público Fiscal, les va a dar un análisis de riesgo. Esa información va a ir de manera directa tanto a la ciudad como a la nación, para poder elaborar mejores políticas públicas en base a información confiable. Falta información, pero también hay alguna interesante, insisto, en estas dos fuentes, que nos permitirían conocer un poco la situación de las mujeres en situación de violencia, valga la redundancia, que de alguna manera ya dieron ese paso de verse como víctimas y pedir ayuda en algún área estatal. Acá estoy, mientras hablabas, estuve buscando, según UFEM, el último informe de la ciudad de Buenos Aires. Es muy acotado, obviamente, porque como dijiste, solamente se centra en los femicidios, o sea, cuando ya no hay política de prevención que valga. Del 20 de marzo al 20 de junio del 2020 se produjeron 6 fallecimientos por femicidio. Es un montón, de cualquier forma, porque es en el término de un mes, pero son los únicos registrados. Algo para notar que no hace específicamente referencia en femicidios, pero me vino. En términos generales, en el país, los homicidios durante el 2020 bajaron producto de las restricciones por el COVID. Sí. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires aumentaron. Sí. Por supuesto, todavía nos falta más información para dar cuenta de ese fenómeno, pero es una tasa que en la propia ciudad venía en baja, como venía en todo el país, y en todo el país siguió bajando, y en la ciudad de Buenos Aires
creció. Así que eso hay que vamos a tener que analizarlo, pero excede al tema femicidios. Sí, bueno, fue un poco el planteo que hicieron hoy desde el bloque Vamos Juntos, relacionando esa suba con el retiro de las fuerzas federales. Y la verdad es que esa suba es anterior, el retiro de las fuerzas federales está en proceso, y empezó en proceso en este mes, no es que viene con anterioridad, y sí, por acá tengo el dato, ahora lo voy a buscar bien. Sí, ratifico los datos que está diciendo María. Durante todo el 2020, las fuerzas federales en territorio de la ciudad eran las mismas que había dejado Mauricio Macri como presidente. No hubo ninguna modificación al respecto. De hecho, diría que pudo haber algún aumento en virtud de los operativos COVID, no haciendo seguridad ciudadana, pero mayor presencia policial para hacer esos controles. Recién en marzo de este año pudimos ejecutar aquel convenio que María contó en Tucumán, para empezar por Puerto Madero, y recién en finales de mayo y principio de junio en el resto de los barrios a los que se hizo referencia María, quedándonos en el barrio Richarderi durante por lo menos todo el año 2021. Así que esa suba no tiene nada que ver con la presencia o no de fuerzas federales o de la policía de la ciudad. Claro, porque la suba se dio en el 2020, aparte. ¿Podría decir algo? Me gustaría que hablara sobre 8, porque ya que trabajamos en el... Se entrecorta, Elvira. Sí, está pidiendo que Mope estaba esperando que terminaran la idea Silvia y María para preguntarle a Mope si quería comentar la experiencia de la Comuna 8 con la policía de la ciudad. Yo no lo veo al compañero Mope, pero si quiere contarnos la experiencia... Ah, ahí está. Sí, buenas tardes a todos y a Buenas todas. tardes. Hola. Agradecerles la posibilidad. Es una experiencia difícil, ¿no? La verdad que, como dijo bien Silvia, lo único que hay son las reuniones de comisaría cercanas con los vecinos, que solo, digamos, desde que nosotros asumimos en el 10 de diciembre del 2019 se hicieron 3 presenciales solamente, y el resto fueron todas por Zoom, obviamente por la pandemia. Y la verdad que no, nada, la policía lo que ahí dice es que tiene pocos recursos, que hay poco policía, que le faltaría más policía para poder cubrir la dimensión de nuestra comuna. Obviamente es una comuna que el delito creció, y como se dijo acá, no hay muchas denuncias, la gente ya se cansó, digamos. Imagínense que hay comercios que han sido robados casi 40 veces, entonces obviamente después de hacer 20 veces la denuncia y que lo sigan robando, decidieron abandonar, seguir denunciándolos. La relación es muy dura con la policía, obviamente. Muy dura, por ejemplo, el poder de policía de la comuna puede levantar una feria que no tiene permiso, que no está autorizada, y si a mí me ha tocado solicitar algún levantamiento de esas ferias, de la Feria de las Naciones, que la deben conocer todos, en el medio de la pandemia, y obviamente no solo que no la levantaban, sino que le ponían seguridad a esas ferias, y aduciendo que recibían orden de la superioridad. Después, cuando hablaba con Marcelo de Alessandro, que es el jefe, digamos, de la policía en la ciudad, él te planteaba que no, jamás daría una orden en sentido contrario a la ley, ya que esas ferias no estaban autorizadas, y así te llevan, digamos. También hay como una cosa de alguna persecución sobre las acciones que nosotros podamos generar en muchos lugares, digamos. Nosotros estamos encabezando siempre los reclamos de los vecinos y las vecinas, y obviamente para ellos es toda una constante disputa del espacio público, de la calle, como decimos nosotros, y obviamente la relación siempre se tensa. Después hubo un intento muy fuerte
como dijo María, de construir un espacio, un polideportivo, un espacio para la policía en el Parque de la Victoria, siendo que además no tenía la urbanización para poder hacerlo ahí. Por suerte eso lo pudimos, con ayuda de María, de Claudia, lo pudimos evitar, digamos. Y después por ahí contar 2 o 3 cosas que sí son importantes también que salieron de la charla, ¿no? Los cines estuvieron cerrados durante toda la pandemia. Y entiendo que en todas las comunas de la ciudad. Vi que Maru también lo había puesto en chat hace un rato, de la comuna 5. Hola, esto es muy difícil, me pasa como Silvia ahora. Los SIM permanecieron cerrados, por ejemplo. ¿Y por qué tiene una importancia no solo por las denuncias, sino también por la cuestión de la prevención, ¿no? Claramente. Por ejemplo, ellos tienen un convenio con el Ministerio de Género de Nación para poder desarrollar el plan Acompañar, que es un programa de protección y de asistencia a las mujeres que sufren violencia de género, y tenían desde enero de este año en toda la ciudad de Buenos Aires anotadas solamente 122 mujeres que habían solicitado ser asistidas por ese plan. Se hicieron operativos en la Comuna 4 y en la Comuna 8. En la Comuna 8 se anotaron con 2 operativos casi 2.000 mujeres, y en la Comuna 4 también un número importante, arriba de 1.000. Uno se hizo en el Centro de Atención a las Mujeres, que estaban hablando recién, que está en el barrio de La Boca. Y eso habla, digamos, no solo habla de una voluntad política del gobierno de la ciudad de no cuidarlas. Otro fenómeno que me apareció, por ejemplo, en esta experiencia de presidir la comuna, cuando hay una denuncia, digamos, la protección de esas mujeres que denuncian la violencia de género deben tener una custodia. Y eso solo en mi comuna lo hacían las Fuerzas de Seguridad Nacional y el barrio de Piletones, de Carrillo y Fátima. Parte de los efectivos que tenían, que creo que eran 250 gendarmes, casi el 20% estaban haciendo custodias de esos lugares, y en el resto de la comuna la policía de la ciudad no custodia, digamos, o planteando esa cuestión de no tener policía, no tener el personal suficiente. La verdad que la experiencia es difícil, ¿no? Después tuvimos, como todos conocen, nos hicimos famosos por el barrio Mujica, que decían Lugano se hizo un barrio narco. La verdad que Lugano y Mujica en particular es como la mayoría de los barrios de nuestra ciudad, ¿no? Sobre todo en el sur, son barrios en un 99% de trabajadoras y trabajadores, y sí, hay un núcleo, digamos, que se dejó instalar. Mujica es un barrio nuevo, relativamente, tiene casi 12 años, digamos, de existencia, y dejaron instalar un grupo que se trasladó de la 1114, que eran parte de aquellos famosos jefes narcos, que uno fue atrapado y el otro no. Esto es un grupo que se escindió de esa banda, el famoso Dumbo, ahora que todos conocemos por la televisión, y eso se permitió porque la ciudad no ejerció, digamos, ninguna cuestión. Entiendo que ahí también hay una discusión, si son las fuerzas nacionales, porque es un delito federal, seguramente debe haber una mezcla, pero en el barrio hay una connivencia, como también dijeron ustedes, hay una connivencia en un montón de delitos en la ciudad de Buenos Aires con la policía de cercanía. Policía de cercanía que en nuestra comuna no funciona, digamos. Por ejemplo, otro dato, entiendo que es en toda la ciudad,
durante el día se patrulla las calles, o sea, hay policías en la calle, en mi comuna hay muy pocos, pero hay policías en la calle, y a partir de las 22 horas, creo que es, el servicio de patrullaje se hace arriba de los móviles, digamos, camioneta o en coche, y todo el mundo se queja, digamos, de la velocidad que tienen los patrulleros, o sea, que están yendo entre 70, 80, 100 kilómetros por hora, y la verdad que deben ir y circular a 40. Ellos te dicen que están controlados, que es imposible, pero la verdad es esa, digamos. No solo por lo que denuncian los vecinos, sino porque nosotros también lo hemos visto. Y después, no sé si una pregunta, una reflexión, y fundamentalmente una preocupación. Entiendo que ese acuerdo, porque Gabriel vino un día a la comuna con Marcelo de Alessandro, vino la gendarmería, vinieron los comisarios de las 3 comunas, las 3 comisarías de la comuna, una reunión en la comuna que gestionó Gabriel Fuchs, y ahí se habló de ese acuerdo, de ese acuerdo, que nuestra comuna tenía que ver fundamentalmente con 2 barrios que ya la policía ya se retiró, y nos quedan las villas de Soldati, Fátima, Carrillo, Piletones, donde todavía están, digamos, todavía los gendarmes están ahí. Y la verdad que nunca se entiende, digamos, de quiénes son las responsabilidades. Y sí, la preocupación sería, si el Estado Nacional se retira, como bien explicó María, ya fueron a cubrir, y me alegro que hayan cubrido a Puerto Madero la seguridad, pero también me gustaría que tuvieran la misma premura y la misma capacidad de hacerlo en nuestra comuna, dado que ya se retiraron, digamos, las fuerzas en una parte, y seguramente Gendarmería se va a retirar de las villas de Soldati. ¿Cómo va a quedar la situación? Entendiendo que es una responsabilidad del Estado de la ciudad, y yo arrastro durante mucho tiempo, ustedes me conocen, arrastro siempre esa dicotomía o esa mirada de que cuando el Estado de la ciudad no cubre o no hace lo que tiene que hacer para proteger a los ciudadanos en cualquier área, ¿no? Ya sea en su asistencia alimentaria, en el medio de esta pandemia o lo que fuere, ¿por qué el Estado Nacional no termina cubriendo esa situación? Porque si no, a nosotros nos dejan como a la intemperie, entendiendo que no es la voluntad política del Estado Nacional, pero que sí, si eso sucede como está sucediendo hoy, la gente va a sufrir mucho más el delito que está sufriendo hoy, ¿no? Y muchas gracias por permitirme participar. Yo entiendo que todos nosotros, militantes de este espacio, llevamos esa contradicción, ¿sí? Pero que es una situación de difícil decisión, porque los recursos son finitos, porque el resto de las provincias de este país tienen necesidades sin cubrir, mucho mayores que las de la Ciudad de Buenos Aires, y sin la capacidad presupuestaria de dar respuesta a esas políticas, y que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo en todos los campos con la Ciudad de Buenos Aires. Si ustedes observan la progresión de la vacunación, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires es el distrito que mayor cantidad de vacunados tiene, y las vacunas son provistas por el Estado Nacional. Entonces, el Estado Nacional está atendiendo situaciones en todos los distritos, pero no descuida a la Ciudad de Buenos Aires. Al contrario, le está haciendo aportes extraordinarios en forma permanente. Una de las preocupaciones que teníamos, compartimos con vos, Mope, es qué pasa si la ciudad sigue sin hacerse cargo, por ejemplo, de la seguridad en el barrio Richardelli, en Piletones, y claramente los compañeros que están a cargo de la política de seguridad de la nación, tanto la ministra como Silvia, como Gabriel, como Eduardo Villalba, son compañeros, son de la Ciudad de Buenos Aires, están absolutamente comprometidos con la seguridad de los porteños y las porteñas, y una de las cosas que nos aseguraron fue justamente que no se va a retirar
no se va a retirar la gendarmería, tanto el barrio Richardelli como de los barrios de la Comuna 8, de Piletones, que viene como en un combo, atendiendo a que la ciudad no se está haciendo cargo. A pesar de haber firmado un acta acuerdo ya hace más de un año, porque fue en febrero del 2020, insisto con el dato que traje al principio, en el barrio Richardelli, las respuestas al 911 las hace la gendarmería. No es que están ahí por una cuestión especial para atender delitos no transferidos, el narcomenudeo o cualquier otra especie. Son la única fuerza de prevención del delito dentro de un barrio porque el gobierno de la ciudad decidió que fuera de esta forma. No lo hizo antes y no lo está haciendo ahora en el medio del convenio del traspaso. Y en ese marco fue que la ministra nos aseguró que hasta tanto la ciudad no se responsabilice por esta situación y provea de los efectivos necesarios, va a seguir manteniendo las fuerzas federales en ese barrio, a pesar de que también nos transmitió la necesidad de tener esos efectivos, que no son un gran número de efectivos, pero que faltan en la función para la que fueron pensados y para la que fueron capacitados, como por ejemplo cuidar las fronteras. Nos especificó la necesidad de algunas provincias de contar con efectivos, más allá del tema de los delitos, entendemos que la pandemia también requiere de una distribución, de un despliegue de seguridad diferente, y ellos tienen una carencia en ese sentido que tiene que ver, como nos contaron en la reunión, con que las últimas promociones durante el gobierno de Macri, presidente, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, sufrió una baja muy importante de aspirantes a miembros de las fuerzas federales y egresados de esas camadas. Eso por ahí lo puede contar mucho mejor Silvia. Sí, esto último que dice María, por supuesto, es muy importante, no en el sentido de pensar que solamente la presencia policial es la respuesta que puede dar la seguridad, pero casi el cierre de ingresos nuevos a la PCA y la reducción a la mitad de los ingresos históricos a Gendarmería, Prefectura y Policía Federal dejan al Estado Nacional en una situación más acotada, sumada al impacto que tiene el COVID en las fuerzas, no solo de los que se enferman, sino que cada vez que alguno se enferma hay que pasar aislamiento por 10 días a 10, 15 o 20 personas. Entonces ha sido realmente complejo. Y en este sentido, para nosotros es importante señalar que lo que se denominó Cinturón Sur durante el gobierno de Cristina se realizó porque había una queja muy importante de los vecinos de la zona sur en torno al desempeño de la Policía Federal en esos barrios. Y por eso, la entonces ministra Nilda Garré decidió reemplazar a la federal con prefectos y gendarmes. Si no hubiera tomado esa decisión, en el momento en que Macri decidió pasar de un saque de la federal a la ciudad, hubieran pasado los federales y la policía de la ciudad se tendría que haber hecho cargo como se hizo en el resto. Nosotros entendemos que la criminalidad y la realidad criminológica de esa zona es más compleja y que por esa razón estuvo bien que se mantuviera el Cinturón Sur, aunque lo derogara Macri, pero mantuviera a los efectivos allí, y que es necesario que la ciudad empiece a hacerse cargo de manera paulatina, que es lo que decía este convenio, que ese paulatino y el COVID hizo que en el 2020 no pasara nada, y ahora estamos yendo de a poco. Para nosotros es con la convicción de que la ciudad se haga cargo. Por supuesto que no queremos desproteger a ningún barrio, a ningún vecino, en ningún lugar de la Argentina. Por eso hacemos tanto hincapié en ese convenio de Tucumán, porque
eso implicó que la ciudad entendiera que no es una idea arbitraria del gobierno nacional, sino que efectivamente el convenio de traspaso de la federal ponía en el artículo 1 que la ciudad es la responsable de la seguridad en todo el territorio, y que no hay barrios de primera ni barrios de segunda, y además porque es una, insistimos, ellos no lo ven así, pero para nosotros la respuesta tiene que ser integral. Entonces, la policía de la ciudad va a tener muchos mejores resortes y articulaciones con las áreas estatales locales que lo que deberían tener las fuerzas federales. Si producido esa ocupación del territorio de parte de la policía de la ciudad requiriese, como algunos distritos del conurbano, como requiere Rosario, como requieren algunos barrios de Santa Fe, la presencia de fuerzas federales, lo haríamos porque tenemos ese compromiso. Pero hoy no estamos discutiendo eso, sino de quién es la responsabilidad de la seguridad en todo el territorio de la ciudad. Desde que se modificó la ley Cafiero, se sancionó la primera ley de seguridad pública, Macri firmó un convenio de traspaso que fue ratificado por el Congreso durante la presidencia de Alberto Fernández, y se firma en febrero del 2020 un acuerdo de que ambas jurisdicciones entendían de que ya la ciudad estaba en condiciones de hacerse cargo de todo el territorio. Hoy nos dicen que en el barrio Richardel no, y por eso allí todavía la gendarmería por un tiempo largo va a estar, pero la ciudad tiene que tomar y ponerse los pantalones largos de la autonomía a la que dice defender y brindarle seguridad a todas las vecinas y los vecinos, sin importar el barrio en el que se encuentren. Y después ir a pedirle al gobierno nacional la asistencia que requiera, porque para eso, a pesar de que vivimos en un sistema federal, tenemos como la coordinación del esfuerzo nacional de policía. Y lo último, que es más técnico y no tanto político, pero para mí es importante porque lo escucho en los medios de comunicación, que un delito sea federal u ordinario solamente quiere decir qué justicia lo va a investigar. Cuando una policía está en el territorio, esa policía tiene que prevenir y hacer cesar todos los delitos, en el caso de la ciudad también las contravenciones que ve. Y si se encuentra con narcotráfico, el señor policía de la ciudad o la señora policía de la ciudad se lo dará a Comodoro Pi o se los dará al Ministerio Público Fiscal de la ciudad si es narcomenudeo. Y eso va en su capacitación, pero todos. Si un gendarme se encuentra con una situación de narcomenudeo, no puede decir, ay no, esto es un delito transferido, yo no me ocupo. Lo tiene que hacer y en vez de dárselo a la justicia federal, se lo da al fiscal local. Pero no importa para el accionar preventivo si el delito es federal u ordinario, porque los medios quieren confundir con esa cuestión y no tiene nada que ver con la realidad de cómo actúa una policía en el territorio. Me mandaron por privado una pregunta que está por ahí más orientada a vos, Silvia, que tiene que ver con la sindicalización policial. Como si hay, ¿cuál es la perspectiva de desarrollo de esa sindicalización como algo deseable, pero bueno, en un largo plazo? Si podés comentar algo sobre eso. Dos aspectos, uno es la factibilidad y otro es la deseabilidad. Yo creo que en el corto plazo no estamos cerca de la sindicalización de ninguna policía provincial ni de ninguna de las 4 fuerzas federales. De hecho, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la fuerza federal de mayor reciente creación y que fue creada durante nuestro gobierno, solamente habilita la sindicalización del personal sin estado policial. Y los diferentes intentos que hubo han tenido bastantes trabas, incluso judiciales. En cuanto a la deseabilidad, lo primero que voy a decir es que ni el Frente de Todos, ni el Partido Justicialista Nacional, ni el Partido Justicialista de la Ciudad tiene una posición unificada al respecto.
Mi posición personal siempre fue a favor de la sindicalización, porque creo que una de las reformas importantes que debemos llevar adelante es que las y los policías, y quienes las conducimos o aspiramos a conducirlas, percibamos y se autoperciban como trabajadores y trabajadoras. Nosotros también en la conducción muchas veces nos abusamos de que no haya un horario policial establecido, que no haya un convenio colectivo que establezcan qué tareas sí y qué tareas no pueden hacer, y entonces si queremos inaugurar una nueva dependencia policial y falta pintar, le decimos mañana viene el presidente, el gobernador o el intendente y que lo pinten, y eso claramente no es una tarea policial y lo van a hacer. Y parecen pavadas, pero tiene que ver con el conjunto de la profesionalización de la que hablamos, de la especialización. Entonces, quizás en América Latina la sindicalización implica algo mucho más simbólico que la medida en sí. La mayoría de los países los tienen sindicalizados, no es un gran problema, países de la región, países de Europa, muchos de los estados en Estados Unidos tienen a sus policías sindicalizadas. A los que les gusta mirar series pueden ver el lado negativo de la sindicalización, que muchas veces son los que ayudan a que las situaciones de violencia institucional no tengan la sanción correspondiente que debieran tener, y se ponen con que bueno, lo mandaron, o sea que nada es color de rosas, pero mi posición personal es a favor en esta relación de que la conducción civil implica muchas cosas, pero no creo que, y sé que hay compañeros expertos en cuestiones laborales que no están para nada de acuerdo con esta posición. De hecho, lo discutimos bastante en la última reforma del Sistema Integral de Seguridad Pública de la ciudad y no pudimos ponernos de acuerdo. Yo tengo una posición bastante similar a la de Silvia, hasta incluso creo que me voy a un extremo un poquito más allá. Entiendo como ella que es un cambio de concepción del agente policial, de pensarse no como de alguna manera el juez del bien y del mal que porta un arma, ¿sí? Y lo hace durante todo el transcurso de su día y noche, sino pensar que tiene un trabajo, que tiene una duración, que tiene una función, que para eso lleva su arma, y que fuera de su horario de trabajo es una persona común y corriente que no puede abusar del puesto o del rol que tuvo, que es un rol laboral. No es la personificación de la justicia o la mano invisible de la justicia en su barrio, en el lugar donde vive, en el lugar que transita, sino que tiene una responsabilidad que deviene del Estado, que tiene que rendir cuentas y que tiene la posibilidad en ese marco también de hacer sus reclamos laborales. Yo entiendo también que tiene su riesgo, como el riesgo de cualquier tarea sindicalizada, ¿no? Por ahí debería tener un estatus diferente porque es al mismo tiempo un servidor público, pero nada que esté por fuera de los marcos normativos, como dijo Silvia, en un montón de países. Para mí es un tema a debatir, es un tema importante que creo que nos puede aportar muchísimo a pensar unas fuerzas de seguridad profesionales, pero que tengan una relación con el otro, especialmente cuando digo el otro me refiero al pueblo trabajador, ¿sí? De no tener un sentimiento de superioridad ni moral ni física, ¿sí? Como la generación de una empatía de trabajador a trabajador. Yo creo que sería muy importante avanzar sobre ese tema.
Bien, muchas gracias. Bueno, un poco sobre esto último que mencionaban, hay un comentario que quedó bastante más arriba en el chat y que quería traer, pero lo traigo anunciando lo que se viene, porque una compañera mencionaba el porcentaje de femicidas que hay al interior de las fuerzas de seguridad. Ese es un tema que les anticipo que en otro encuentro nos vamos a dedicar a conversar específicamente sobre eso, porque requiere, nos llevaría mucho tiempo hablar sobre eso y pensamos que es muy interesante. Se mencionaron muchas cosas que dan para otros encuentros. Obviamente es un tema que tiene muchas aristas y muchas dimensiones, así que bueno, fueron quedando cosas que por ahí, por una cuestión de tiempo, no podemos desplegar, pero quedarán para otras oportunidades. Perdón, Sí. a mí sí me gustaría hacer mención a ese punto, me parece que es muy importante. Creo que tiene un poco que ver con lo que yo intentaba decir recién. El policía, y esto lo hemos debatido muchísimo con Silvia en oportunidad de todo mi trabajo legislativo, una vez que el agente termina su trabajo, se lleva su trabajo a la casa. Y no tiene exclusivamente que ver con su labor. Es una persona armada, es una persona que tiene una herramienta que puede dañar, que puede ser, en el caso de las fuerzas de seguridad, un arma, pero que podría ser un cuchillo. Y no tiene que ver solamente con la disponibilidad de una herramienta de daño, sino también con la posibilidad de una corporación que encubre. Y me parece que es una combinación bastante letal. Lo hemos visto, creo que el último caso más importante, más resonante, con más difusión en los medios, fue el caso de esta chica que fue asesinada por su expareja policía, si no recuerdo mal, o era federal o de la provincia de Buenos Aires, que en ese momento se descubre que él tenía, aparte de que tenía una orden de restricción y tenía varias denuncias por parte de ella, tenía denuncias de sus anteriores parejas, de sus dos anteriores parejas, y una creo que también era miembro de la fuerza. Y ahí tenemos una fuerza que encubre y que protege. Yo sí creo que ahí una reforma legislativa puede ayudar. No, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires debería ser una normativa nacional, pero sí establecer de alguna forma un registro nacional donde las fuerzas tengan obligación de remitir todas las denuncias que se hagan respecto de su personal a un solo lugar. Porque más allá de que no exista todavía el delito, porque lo que estamos diciendo es que lo que existe es la denuncia, ¿no? Nosotros queremos prevenir, no ir a encarcelar al femicida, no queremos que exista ese femicidio. Entonces sí me parece que tiene que haber como una construcción de una alerta donde uno sepa ya que vos tenés un agente en una fuerza de seguridad que tiene 3 o más denuncias por más de una persona. Eso tiene que levantar una alerta en algún lado del Estado, y ese es el Estado Nacional, y a eso deberían remitirse todas las jurisdicciones. Sí, muy importante esto que mencionás, y bueno, me permito comentar que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación es un tema que preocupa particularmente y se viene trabajando en ese sentido, pero bueno, obviamente sí, hay mucho por hacer todavía en ese sentido. Estaba leyendo ahí algunos comentarios del chat. Bueno, fue pasando el tiempo y ya como para ir cerrando, en principio, bueno, por supuesto agradecerles muchísimo a las dos toda esta información y esta charla que compartieron con quienes estamos escuchando y participando de este encuentro. No puedo dejar de mencionar
que este es un año electoral y nos queda claro que hay mucho por hacer y por cambiar, y tenemos por delante una oportunidad de fortalecer los poderes legislativos en ese sentido. Entonces, bueno, les pido, o si quieren compartir alguna reflexión al respecto sobre esto, como para que ya vayamos cerrando y nos quedamos con esta idea. Si te parece, la dejo a María para el cierre. Yo simplemente de nuevo agradecer en primer lugar a vos, Caro, por la conducción de este primer conversatorio, al equipo de comunicaciones del NEP que hicieron posible este encuentro, a Carol, que lo viene coordinando, a todas y todos por la participación y los comentarios y las preguntas y los aportes. En particular veo a mis compañeras Kelly Olmos y Silvia Botero, que también hicieron escuela en la legislatura, y lo veo por allí a Raúl Sánchez, y también está Alicia Bello y Pablo Failde y Rubén Devoto, que también me acompañaron en ese momento de la sanción de la ley, que fue muy complejo, difícil ser de la oposición y acompañar, y por eso la tarea que hace María con el resto del bloque, con Claudio, al frente del bloque de Frente de Todos, es también tan complejo, quizás un poco más complejo que en aquel momento, porque ellos tienen mayoría propia, y esa diferencia es enorme, enorme. A Mope agradecerle por las reflexiones, por entender cuando planteamos algunas decisiones desde el gobierno nacional, y que sepa que siempre estamos alertas a cualquier cosa que pase, al resto de las y los comuneros que están presentes, porque creo que esos espacios tienen que servir para eso, para llevar nuestro mensaje. No es verdad que el Frente de Todos no tiene políticas de seguridad, no es verdad que el gobierno nacional no se ocupa de la seguridad en el territorio de la ciudad de Buenos Aires, y además hay una unidad de concepción, al menos desde el 2003 para esta fecha, del espacio, llámese Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, hoy Frente de Todos, con algunos más, algunos menos, pero esa concepción se mantiene a lo largo del tiempo, y para mí eso es muy importante, o quizás lo voy a decir por la negativa, es lo que más me duele cuando escucho en los medios que digan no tienen política. O sea, si nos critican una idea no me molesta, pero cuando se hace hincapié en que somos a favor de la impunidad, que no nos importa la ciudad de Buenos Aires, eso me duele en lo personal, porque sé lo que trabajamos cada una de nosotras y de nosotros en nuestro territorio social, política, sindicalmente, desde lugares de gestión, y creo que eso hay que revalorizarlo y encontrarnos y escucharnos entre nosotras para tener entre todas un lenguaje común. Así que de verdad, muchísimas gracias. ¿Estoy desmuteada? Sí. Bueno, nada, lo mismo, en el mismo sentido que Silvia, agradecer el espacio. Es muy valioso que podamos aprovechar estas herramientas que tenemos, como el Zoom, para encontrarnos, para tener este intercambio, en este caso, en el día de hoy, con una cosa muy actual, muy concreta, como decía Silvia, compartir con nuestros compañeros y compañeras cuáles son nuestras ideas respecto, en este caso, al tema de seguridad, cuáles son nuestras políticas desde el gobierno nacional, en este caso de la mano de Silvia, con la responsabilidad que ella tiene en este momento, qué hemos hecho desde la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como representantes del Frente de Todos en este sentido, así como la charla en la que participé ayer, que tenía que ver con la resistencia peronista. Me parece que hay que tomarse el tiempo, más allá de que estemos cansados y que el sistema Zoom nos agote, es enriquecedor porque, como dijo la compañera Carolina, estamos entrando en una etapa electoral donde el trabajo de cada uno de nosotros, aparte de lo que estamos haciendo
todo el tiempo, sosteniendo a los vecinos y vecinas con la pandemia, con la provisión de alimentos, con la asistencia, con el abrigo, vamos a tener que empezar a discutir con estos vecinos y vecinas para pedirles el voto, sea cual fuere nuestro candidato o nuestras candidatas. Sabemos siempre que cualquiera de los nuestros va a ser mejor que cualquiera de los de ellos, pero para eso tenemos que tener información y tenemos que tener discurso. Y en este sentido tenemos que reproducir este tipo de encuentros, casi les diría en forma diaria, con cada uno de los temas que nos importan, que hacen a un mejor vivir de los porteños y las porteñas, que tiene que ver con la actuación de nuestro bloque, que tiene que ver con la política del, obviamente, el bloque de diputados nacionales y de senadores, y también con nuestros compañeros que tienen responsabilidades en el gobierno nacional y el gobierno nacional mismo. Hay un montón de política del gobierno de la ciudad dirigida a la ciudad de Buenos Aires sin ningún tipo de discriminación respecto a los demás distritos, donde el gobierno de la ciudad, después de 14 años de gestión, aprovecha para desfinanciar sectores porque sabe que el gobierno nacional los va a cubrir para poder financiar su campaña. Hasta ahora nosotros tenemos subejecuciones de educación, de salud, digamos, de las políticas principales que debería llevar adelante el gobierno del PRO Cambiemos, donde esos fondos, ese presupuesto, ese subejecutado se dirige a la propaganda, en líneas generales, a financiar medios masivos de comunicación, para que estos temas que a nosotros nos preocupan se distorsionen, se desinforme o no se informe directamente, se oculten. Así que entiendo que los compañeros y las compañeras que están hoy en este Zoom y que trabajan todo el día denodadamente en cada uno de esos barrios, por ahí la única forma que tienen de enterarse de cuáles son las discusiones que se están dando y cuáles son los elementos para esa discusión son estos encuentros. Nos van a encontrar a cada uno de los compañeros de la mesa de conducción del NEP súper dispuestos, más que dispuestos para acompañarlos, para proveer de otros compañeros y compañeras que sean más expertos que nosotros en cada uno de los temas, pero siempre poniéndole el cuerpo igual que cada uno de ustedes. Muchas gracias. A ustedes. María Rosa, Silvia, muchas gracias. Compañeros, compañeras, que tengan todos buenas noches. Nos seguiremos encontrando. Gracias, buenas noches. Aplauso, aplauso. Gracias. Buenas noches. Muy bueno, Sí. muy bueno. Excelente charla de ambas. Gracias. Muy bueno, felicitaciones. Felicitaciones, Gracias a compañeros y todos. compañeras. Buenas noches. Gracias.